Gracias, señor presidente. Buenos días. Más de 40 años ya desde la muerte del dictador y los crímenes del franquismo siguen impunes. Ya es hora de que vaya concluyendo esta insólita y bochornosa situación que ha provocado repudios y condenas de todos los organismos que componen el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de múltiples instituciones y asociaciones de todo el mundo. Pero a día de hoy aún no hay verdad, ni justicia, ni reparación. Hablamos de una dictadura que, con el decisivo apoyo del nazismo alemán y del fascismo italiano, se alzó militarmente contra las instituciones elegidas de manera democrática, provocó una guerra civil y planificó y causó el exterminio generalizado y sistemático de todas aquellas personas y grupos políticos, sociales, culturales, etcétera, que se oponían a la tiranía. El golpe de Estado de 1936 dio origen a una dictadura que de forma sistemática vulneró los más elementales derechos humanos durante más de 40 años. Fueron centenares de miles las personas represaliadas, asesinadas, exiliadas, presas, torturadas, obligadas a desarrollar trabajos forzados, los niños robados. Según estudios de investigación realizados en la Universidad de Oviedo, fueron 7.200 los muertos represaliados por el bando franquista en Asturias. Ninguna de las personas que sufrieron esta represión ha obtenido aún justicia alguna. Estos hechos han sido definidos por diferentes organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, tales como la ONU y Amnistía Internacional, como violaciones de los derechos humanos y crímenes contra la humanidad. A pesar de todo, los intentos de juzgarlos en España han resultado infructuosos, ya que la Ley de Amnistía de 1977 fue interpretada judicialmente en España como una ley de punto final, con lo que se impide tomar en consideración todas las demandas de justicia que se presentan en tribunales españoles, situación totalmente contraria a los acuerdos internacionales ratificados incluso por el Estado español antes de la promulgación de esta ley. Como es sabido, las víctimas de estos crímenes han tenido que recurrir a la jurisdicción penal argentina para denunciarlos. Hace apenas 2 décadas lo mismo hacían las víctimas de la dictadura argentina y de otros países ante la jurisdicción española. Por entonces, la Administración de Justicia de este país comenzó a dar lecciones al mundo sobre persecución universal de quienes cometen crímenes contra la humanidad, haciendo propias las normas del derecho internacional que establecen que sus responsables no pueden beneficiarse del paso del tiempo, ni de ley o práctica alguna de impunidad, ni de protección en ningún lugar, ya que se trata de delitos que no prescriben. La causa instruida por la jueza doña María Servini de Cubría en el Juzgado Nacional de Buenos Aires por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre 1936 y 1977 está abriendo nuevos cauces de trabajo a este respecto. Esta es la llamada querella argentina, que instruye desde 2010 el único juicio en el mundo que juzga los crímenes del franquismo. Por eso hoy traemos a esta Cámara una proposición no de ley en la que se propone, en primer lugar, una declaración de denuncia de la sublevación militar de 1936 y el régimen dictatorial posterior. Un compromiso para adoptar las medidas conducentes a garantizar a los represaliados y a sus sucesores el ejercicio del derecho a la verdad y a la reparación, y una declaración de apoyo a la querella argentina antes mencionada. Proposición que ya fue planteada por Izquierda Unida en la legislatura anterior y que ahora cuenta con los precedentes de los parlamentos autonómicos de Andalucía, Euskadi y Cataluña, así como de un gran número de ayuntamientos, entre los cuales 19 asturianos. Consideramos que no se puede justificar por más tiempo el olvido de quienes lucharon contra el fascismo y la dictadura, la sustracción al conocimiento de las nuevas generaciones de la ejemplar lucha de nuestro pueblo por la libertad y la justicia, el inconcebible desamparo de las víctimas del franquismo frente a la impunidad de sus responsables. Ya es hora de revertir esta realidad que cuestiona
pervierte y degrada cualquier sistema político que se pretenda democrático. En ningún país europeo, en ninguna democracia europea, se da una situación similar a la nuestra, porque Europa siempre ha sido ejemplo de una democracia de valores. Y aunque estos días, tristemente, se están poniendo en cuestión estos valores de solidaridad y de justicia, con la deplorable actitud que se está adoptando ante las personas que llegan en busca de refugio, hoy más que nunca es importante reafirmar estos valores de solidaridad y de justicia. Así, haciendo justicia, se honra a las víctimas. Hoy en día es posible que haya tareas más urgentes, pero ninguna es más necesaria. Gracias. Gracias, señora Massa. A continuación tiene la palabra el Grupo Podemos Asturias. Gracias, señor presidente. Gracias. Bueno, quiero empezar por recordar a la héroe Gloria Magdalena Suárez, que marchó de la Camocha dejando 2 hermanos asesinados camino de Sevilla, ciudad que sería estación de paso para preparar la huida a Francia. No había cumplido los 20 años y en Sevilla hizo frente a un ataque con el coraje de los mejores soldados de la República hasta que las balas enemigas taladraron su cuerpo. Hasta el diario ABC recogía la noticia del trágico acontecimiento. Era el año 1952. Sirva su mención para simbolizar el sacrificio de tantas mujeres que se implicaron en la lucha por la libertad de un pueblo. Porque el olvido, cuando es consciente e impuesto, está lleno de memoria. La historia de nuestro país narra un golpe de Estado en el año 36, llevado a cabo por fuerzas militares y civiles, que depuso a las autoridades legítimas y democráticas de la Segunda República. La sublevación, apoyada por la Alemania nazi y la Italia fascista, tuvo por objeto desde el primer momento la represión y el exterminio de todas aquellas personas y organizaciones sociales, políticas y culturales contrarias a la ideología que inspiraban los golpistas. El levantamiento dio origen a una dictadura que de forma sistemática vulneró los más elementales derechos humanos durante más de 40 años. Personas asesinadas, exiliadas, presas, niñas y niños robados, trabajo esclavo, detenciones, violaciones, torturas. Para comprender la dimensión de la barbarie franquista, que permanece impune, basta citar el siguiente ejemplo. España ocupa el segundo lugar en número de desapariciones forzadas después de Camboya. ¿Puede seguir ignorando un país que se llama democrático tan terrible realidad? Ninguna de las personas que sufrieron esta represión han sido hasta la fecha se les ha reconocido ni verdad, ni justicia, ni reparación alguna. La ONU, el Comité de Derechos Humanos, el Consejo de Europa, el Grupo de Trabajo sobre Declaraciones Forzadas o Involuntarias o el Comité contra la Tortura han hecho explícita su condena al régimen franquista y han instado al Gobierno español a aplicar plenamente la imprescriptibilidad de los crímenes de derecho internacional. Mientras se presentaba una querella en el Juzgado de Buenos Aires por el genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista, paradojas de la vida, la justicia española investigaba crímenes cometidos en Argentina y en Chile, basándose en el mismo principio de jurisdicción universal. La detención de Pinochet y el juicio y condena de nuestro Tribunal Supremo a 1084 años de prisión al marino argentino Adolfo Scilingo es producto de ello. Fue el esfuerzo de muchos años de lucha de asociaciones por la recuperación de la memoria democrática, entidades, concejos y personas que firmaron su adhesión a la querella argentina, quienes han logrado hacer memoria del olvido. En Asturias, de momento, 19 concejos ya se han adherido. Pronto se unirán más. Los parlamentos de Cataluña, País Vasco y Andalucía aprobaron mociones en este sentido.
y el Parlamento asturiano no debería de quedarse atrás. Este tribunal argentino ya ha logrado que personajes como Vile el Niño pasen a declarar, que salgan a la luz entre los posibles imputados nombres como Martín Villa o José Utrera Molina, suegro del que fue ministro de Justicia, señor Gallardón. Los derechos humanos no pueden estar regulados por los intereses económicos ni políticos. Esta inaudita y bochornosa situación no puede ni debe continuar, porque no afecta en exclusiva a las víctimas y a sus familiares, que detrás de esta ausencia de justicia ven cómo los años transcurren sin que no solo no puedan recuperar los cuerpos de sus familiares queridos de las cunetas y fosas comunes, sino que continúan apareciendo a efectos oficiales como delincuentes, ya que los juicios sumarísimos que les llevaron a padecer cárcel, tortura, exilio o muerte no han sido declarados nulos a día de hoy. Escribía Orwell: en España vi por primera vez noticias de prensa que no tenían ninguna relación con los hechos, ni siquiera la relación que se presupone en una mentira corriente. En realidad, vi que la historia se estaba escribiendo no desde el punto de vista de lo que había ocurrido, sino desde el punto de vista de lo que tenía que haber ocurrido según las distintas líneas del partido. Así que, a todos los efectos prácticos, la mentira se había convertido en verdad. Esta perspectiva me asusta mucho más que las bombas, porque quien controla el pasado controla el futuro. Los privilegiados ya no evocan al fascismo. Hoy quienes amenazan a la democracia dicen hablar en nombre de ella. Estamos acostumbradas a la promulgación de leyes o modificación de las existentes para acomodar la historia presente y futura. La modificación del artículo 135 de la Constitución es un ejemplo. Y por eso la amnesia programada es la antesala de la impunidad. Sin el olvido no podría seguir todo igual. Las redes clientelares se mantienen gracias a ese olvido. La corrupción de hoy es el rastro de las desigualdades y de las élites de ayer. Entre quienes se obstinan en pasar la página de este terrible periodo de nuestra historia, los hay que prolongan vínculos con el régimen de Franco y justifican sus atrocidades. Otros, sin embargo, siempre fueron parte de la oposición antifranquista, más o menos activa. Pero también estos últimos, objetivamente, se hacen cómplices de la injusticia al sostenerla y no enmendarla. Y en este sentido es necesario que se entienda que la justicia es lo contrario de la venganza. Es necesario que no se equipare en un discurso perverso el concepto de justicia al de venganza, pues ello posibilita que se considere el olvido como una de las bases del Estado de Derecho. Ninguna sociedad puede sobrevivir al desconocimiento de su propia historia, por horrible que ésta sea, ya que en ese caso permanece irremediablemente condenada a repetirla. Han sido años de recomposición de un puzzle. Les debemos que todos nos sumemos al grito y al empeño de verdad, justicia y reparación. Por lo anteriormente expuesto, mi grupo parlamentario no se quedará únicamente en la protesta retórica y pretende superar el marco de esta proposición. Podemos Asturias se adhiera a la querella argentina. Algunos aceptan los rizados de la troika cuando les piden recortes, pero se niegan a cumplir los mandatos de la Comisión Europea cuando les demandan justicia social y reparación a las víctimas del franquismo. Muchas gracias. Gracias, señora Espiño. Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Bien, el tema que nos acaba de plantear el Grupo Podemos y el Grupo de Izquierda Unida realmente es un tema complejo desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista filosófico. Es complejo porque tiene una carga emocional y simbólica extraordinaria y por eso la materia del asunto sobre el que se trata pues es susceptible de ser fácilmente manipulada para poner etiquetas, para el maniqueísmo político, y creo que esta Cámara tiene la obligación, por lo que representa,
de matizar y de ir poniendo otras perspectivas, porque también lo que hacemos aquí tiene un componente didáctico y ejemplar. Y quiero decirles una cosa previa. Personalmente me siento directísimamente concernido por lo que pide esta moción. Directísimamente concernido a nivel familiar por lo que pide esta moción. Dicho esto, porque no les voy a contar mi vida, que es polvo de estrellas, pues voy a ir al texto. Voy a ir al texto porque me gustaría hacer algunas matizaciones para enriquecer el debate. El punto 1 y 2 habla sobre que hay que denunciar la sublevación militar fascista, denunciar el régimen dictatorial. Nada que objetar, porque denunciar es declarar públicamente el estado ilegal o injusto de algo. Pero, miren, la mera existencia de esta Cámara ya es una denuncia del autoritarismo y de la dictadura. ¿O es que ustedes creen que aquí no hay demócratas? ¿Creen que hay gente aquí que no es demócrata en esta Cámara? Les pregunto. ¿Creen que no hay demócratas? ¿Creen que lo que hacemos aquí, esta intervención que estoy haciendo yo aquí ahora mismo, no forma parte de un juego democrático? En ese sentido, bien, es un punto que podríamos apoyar, pero la propia existencia material y formal de la Cámara creo que demuestra que todos los que estamos aquí somos demócratas y, por tanto, de facto, condenamos no solamente la sublevación militar del año 36, la dictadura franquista, todas las dictaduras, todas las guerras. En ese sentido, por evidente, el primer y segundo punto nos parecen casi superfluos, salvo que se pretenda otra cosa, ¿verdad? Respecto al tercer punto, tiene más enjundia desde un punto de vista personal mío, profesional. Se habla del derecho a la verdad y los intentos de reescribir la historia. Señorías, seamos humildes. La verdad está en permanente construcción, es poliédrica. Hay muchos criterios de verdad. Un criterio, efectivamente, es cuando una proposición se adecúa a los hechos. Otro es la coherencia. Pero mire, le voy a decir, otro criterio de verdad es el consenso. Y en este país, políticamente, como se hace en esta Cámara, ha habido consensos sobre este asunto y también son verdad. No solamente sobre el Estado autonómico, ¿de acuerdo? Y esas verdades también tienen carta de ciudadanía y hay que respetarlas. Y mire, otro criterio de verdad es la utilidad. Los hechos demuestran que algo es verdadero si acaba resultando útil. También lo someto a su consideración. Bien, no confundamos la memoria histórica con la historia, señorías. Miren, el cerebro, básicamente, en nuestra humilde opinión, está hecho para sobrevivir, no para buscar directamente la verdad. Y si tiene que engañar, se engaña. La recomendación más humilde que nosotros haríamos sería que hay que estudiar mucha historia. Porque es una ciencia y desde nuestro grupo apoyamos más respecto a los hechos del pasado la historia que determinado tipo de memorias que siempre pensamos que en muchas ocasiones pueden servir de autojustificación para generar determinado tipo de identidades. No tengo tiempo para extenderme en eso, aunque me gustaría. Entonces voy a ir terminando. Mire, pasa lo mismo con el derecho a la reparación y paso directamente a los tres últimos puntos. La querella que usted citaba es una querella particular que nuestro grupo ha leído con atención, pero es particular. Así como apoyaremos los tres primeros puntos con estas matizaciones que le he dicho y alguna más que no he tenido tiempo para desarrollar, respecto a los tres últimos, sencillamente suspendemos el juicio porque creemos que es lo oportuno. Es un asunto de tribunales, es un asunto de parte y nosotros consideramos que ante ello
lo que tenemos que hacer en una Cámara como esta, desde un punto de vista formal, es tener un respetuoso silencio. En todo caso, una declaración. Creemos que es importante mirar hacia el futuro y pensamos que para España y para Asturias lo mejor está por venir. Muchas gracias. Gracias, señor Fernández Bartolomé. Tiene la palabra el Grupo Foro Asturias. Buenos días de nuevo, presidente. Señorías, ciertamente, señorías, ¿cuántas sublevaciones se podrían denunciar? ¿Cuántas guerras ocasionadas por las mismas? ¿Cuántos regímenes dictatoriales? ¿Cuántas represiones a sangre y fuego de todo vestigio de disidencia? Hoy mismo, Venezuela, por ejemplo, de plena actualidad, el país con las mayores reservas de petróleo del planeta y donde el pueblo, la gente, pasa hambre. El país donde, tras una victoria aplastante de la oposición, el gorila sigue reprimiendo, sigue encarcelando por razones políticas. Conocerán sin duda los demoledores informes presentados ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por el relator para la tortura y otros tratos degradantes, conclusiones a las que Human Rights Watch y la propia Eurocámara, con el voto en contra, por cierto, de algunos partidos con presencia en esta Junta, se ha unido. Nuestro continente hermano es un buen lugar para las declaraciones de apoyo a la gente y de condena a los dictadores. Igualmente, ¿es un régimen dictatorial el cubano? Seguramente sí, porque desde el triunfo de la Revolución en 1959, o habría que llamarla sublevación, no se celebran elecciones y el poder pasa de las manos de Fidel a las de su hermano. Un buen ejemplo también de puertas giratorias para mantener al pueblo, a la gente, en esa nada cotidiana magistralmente narrada por Zoe Valdés. Y no me voy por los cerros de Úbeda. Esta Úbeda está aquí al lado, con el Irán de las 1000 ejecuciones por año. Pero si el pasado no nos deja ser ajeno, el presente menos aún. Nada del humano nos lo debe ser, según decía Unamuno. Lo que quiero decir es que este debate es de todo o nada. ¿Se condena o no se condena? Lo demás es demagogia. Por supuesto, cierto afán de provocación y también, y me refiero a esta iniciativa en concreto, lo que debatimos hoy, un ejemplo claro de maniqueísmo. ¿Condenamos también la sublevación socialista de 1934, bien conocida en Asturias? La cuestión, señorías, no son los muertos de una parte en tiempo de guerra, porque mataron todos y de ambos lados murieron. En una guerra gana un bando, pero matan los dos. ¿Habría represaliado el otro bando si hubiera ganado? No lo sé. No viví la dictadura más que unos pocos años, algunos que ustedes seguramente menos. Pero lo que sí sé, o en lo que sí creo, es que el permanente revisionismo interesado abre heridas. Y es la antítesis de la reconciliación por la que mi grupo parlamentario sí está absolutamente a favor. Y a la vez soy muy consciente de que determinados grupos políticos alientan esta división interesadamente. No apuestan por la reconciliación porque eso une y es necesario dividir para vencer, o al menos para intentarlo. Hacen falta estrategias y las del tribalismo que separan entre los buenos y malos, se sacraliza y demoniza, acostumbra a ser eficaz. Sobre eso descansan los nacionalismos que hoy son un ejemplo de preocupación para nuestro país, con nacionalistas que al final, eso sí, pierden la credibilidad en medio de corruptas fortunas a costa de la gente. Yo estoy segura de que quienes hoy firman esta iniciativa creen ser depositarios de una verdad absoluta, donde hasta probablemente todo lo tradicional y católico sea malo
y todo lo laico y de izquierdas sea bueno. Fíjese, yo no creo que todo lo laico y de izquierdas sea malo. Y no olviden que el nazismo y el fascismo italiano tenían hondas raíces socialistas. Lo que no creo es en la espada maniquea que separa el bien de mal por parte de unos. Lo que no creo, señorías, es que traer hoy aquí esta iniciativa, pero escapar corriendo cuando otros piden la libertad para Leopoldo López. Eso no les hace a usted creíbles. Es que no me lo creo, señorías. Las dictaduras se condenan todas o no se conceda ninguna. Y las sublevaciones y las represiones y los crímenes lo mismo. Con todo respeto a los muertos, al gigantesco sufrimiento de ambos bandos, nuestro país ha llevado adelante una transición democrática ejemplar, con la ayuda y la cesión de muchas formaciones políticas, con el respaldo masivo de los españoles, para apelar al final de las dos Españas, para poder seguir adelante gracias al valor de la reconciliación. Señorías, Foro cree en ese valor y en la libertad como potentes raíces de unión. A mí no me aburre la reconciliación y la concordia, y precisamente hoy me aburre cada día menos, porque creo que cada día es más necesaria. Me cansan, en cambio, estos juegos maniqueos que, repito, justamente por serlo, no son creíbles. Gracias, señora Fernández Gómez. Tiene la palabra el Grupo Popular. Sí, buenos días, señorías. Bueno, estamos aquí ante una proposición no de ley que nos invita a un viaje en el tiempo en muchos aspectos. Pero permítame que me vaya a empezar por el día de hoy, que lo voy a repetir, es 18 de marzo de 2016. A día de hoy, según el CIS, los problemas que preocupan a los asturianos son el paro, la corrupción y el fraude, la economía y, fíjense ustedes, en cuarto lugar, los políticos en general, los partidos y la política. El CIS contempla hasta más de 40 aspectos. Yo lo he estado buscando, pero el objeto de la proposición que ustedes nos han traído hoy aquí, como ustedes comprenderán, no es uno de ellos. Quizás pensé que era un tema más de los partidos que nos la traen, un tema concreto, porque creo que los partidos donde nos esforzamos en transmitir nuestras propuestas, en ver por qué nos voten los ciudadanos, es en nuestros programas electorales. Y me he estudiado las más de 160 páginas del programa de Podemos Asturias, uno de los proponentes, y las más de 65 de Izquierda Unida, y tampoco he encontrado ninguna referencia a este aspecto. Como yo quiero entenderlo porque ustedes lo han traído aquí hoy, me metí en la máquina del tiempo y me fui hace más de 40 años atrás, concretamente 14.723 días que se terminó el franquismo. Y entonces leí parte de su proposición no de ley. Dicen cosas como derecho a saber la verdad sobre la naturaleza de aquel régimen y que se implementen medidas de cambios sociopolíticos, jurídicos e institucionales con garantía de no repetición. Yo les admito a ustedes que el 21 de noviembre de 1975 esto podía tener sentido, pero aquí tienen un problema, o en el tiempo o en el espacio. Porque esto tiene problema el 18 de marzo, tiene sentido el 18 de marzo de 2016 en Venezuela, en Cuba, en Corea del Norte y, desgraciadamente, en un montón de países del mundo. Pero en España no. Esto podía tener sentido en la España del 21 de noviembre del 75. Pero ¿sabe lo que pasa? Sobre la verdad, sobre la naturaleza de la historia. Yo me gusta este tema y me gusta y mucho la historia de España. Y les puedo asegurar que he leído absolutamente todas las versiones. La verdad está ahí. Y como dijo el representante de Ciudadanos, ¿cuál es la verdad? Eso está para los historiadores. Yo he leído desde las versiones anarquistas, falangistas, las de todo el mundo, hasta de los represaliados por una parte dentro de la misma parte. Que eso sería otra historia. Pero aquí se pueden leer, con lo cual este tema en la España de hoy, yo les voy a dar una grandísima noticia que creo que ustedes no se han enterado, pero yo se la voy a proporcionar. Mire, el 6 de diciembre de 1978 se garantizó en España, se implementaron las medidas para que los cambios sociopolíticos, jurídicos e institucionales nos garanticen la no repetición de una dictadura. Y se garantizaron como se garantizan en los estados democráticos, en una Constitución que no tiene nada que envidiar a otras que garantizan estos mismos valores. Y ahí los españoles superamos una etapa, todos, soslayamos prejuicios, unimos fuerzas y aprendimos unos de otros a trabajar conjuntamente en aras de un futuro mejor, evitando esa concepción partisana de la política, que no ve adversarios sino enemigos y un objeto a destruir. Y es el único motivo de la política partisana, que ya sabemos todos lo que pasó en este país en los años 30 debido a esta política.
A partir de ahí, los españoles optamos por la segunda, por la vía de la reconciliación y de apostar por el futuro. Y a partir de ahí, cientos de normas que abordaron este tema desde el nivel local, a nivel autonómico y a nivel estatal. Y les voy a dar otra noticia, que creo que también se quedarán ustedes plenamente satisfechos. Vamos en la máquina del tiempo, nos vamos al 20 de noviembre, pero en este caso de 2002. Todos los grupos políticos, todos, con representación en el Parlamento de España, de todos los españoles, aprobaron una moción en cuyo uno de los puntos, por cierto, le recuerdo que gobernaba el Partido Popular, y el Partido Popular está en esta unanimidad, condenaron tajantemente la dictadura de Franco. Es decir, en el año 2002, no fue ayer, no fue el 2015, hace 14 años. Entonces, llegados a este punto, ya no entiendo por qué ustedes han presentado esto, salvo, claro, que esto sea una clave interna, un acercamiento entre ustedes que quieren presentar una unidad, oye, muy legítimo, yo no sé muy bien por qué, entre ustedes, o todavía peor, quieren presentar una desunión, volver a abrir una brecha y volver a, efectivamente, un planteamiento maniqueos de buenos y malos que, francamente, creo que ya está superado. Y volvemos al día de hoy, Asturias, que es donde realmente estamos, en la Junta General del Principado, y al día 18 de marzo de 2016. A una Asturias que tiene una tasa de paro que ha subido en el año 2015 el 1,33 cuando ha bajado en el resto del Estado. Cuando tenemos 67.451 parados más, que me imagino que este no será el tema que principalmente les ocupe, una tasa de actividad más de 7,5 puntos por debajo de la media nacional, y entre otras cosas, por ejemplo, tenemos también récords, que hay que comentarlos, que es el de renuncia de herencias, que hemos crecido el 202% desde el año 2007. Y yo creo que para esto, a ustedes y a nosotros, nos han votado los asturianos, para esto, para solucionar estos problemas. Pero ¿ustedes qué quieren la función de esta Cámara sea? Porque ya los últimos puntos yo los voy a clasificar directamente, y no quiero ofender a nadie, de inclasificables. Ustedes hacen un brindis al sol en los cuales ustedes quieren que la función de la Junta General del Principado sea animar a los asturianos a presentarse en un juzgado extranjero, en una querella particular, a personarse en un ámbito que es la justicia universal, más conocido por ser un desencadenante de controversias entre Estados soberanos que por su nula eficacia práctica. ¿Cómo quieren ustedes, y vuelvo al CIS, que estemos bien valorados los políticos? Y voy a decirles una cosa, voy a decirles a todos ustedes una cosa, voy a acabar volviendo en la máquina del tiempo al 6, porque me gusta ese día, al 6 de diciembre de 1978. Ahí había otros políticos que tuvieron altura de miras, una visión de política transversal, de política ética, que exploraron el acuerdo y la transacción con los adversarios, que no enemigos, respetando a quien no opinaban como ellos y con una visión marcadamente pluralista. Políticos que fueron artífices de la transición española, elogiada unánimemente y puesta de ejemplo en todo el mundo. Y hay quien dice hoy que esta transición es imperfecta. Pues yo os voy a decir una cosa, es la mejor transición imperfecta de la dictadura a la democracia que ha existido y de la que se tiene conocimiento. Y entre ustedes, los grupos proponentes, que en el día de hoy parecen vivir instalados todavía en viejas trincheras y que no llevan a los parlamentos, que es para lo que están diseñados y para lo que nos han votado, para solucionar los problemas de los asturianos a día de hoy, sino asuntos en claves políticas internas que vuelven una y otra vez a traer como un boomerang en función de sus conveniencias temporales y partidistas. Y los políticos del 78, que nos trajeron una transición política que no tengo ninguna duda en reivindicar desde aquí, y que reivindicar en este momento y desde aquí, y que convirtió, de ahí vino el inicio de ese gran país llamado España, de la España del 2016, del que nosotros nos sentimos plenamente orgullosos. Y les voy a decir una cosa, no les quepa duda que este diputado, el Grupo Parlamentario Popular, y sobre todo, y es lo que deberían ustedes tomar nota, la inmensa mayoría de los asturianos, queremos políticos como los segundos y no como los primeros. Gracias. Gracias, señor de Rueda. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Sinceramente, no digo que no tengan razones a la hora de calificar la oportunidad de esta discusión. Y entiendo las dificultades que tiene la misma. Las entiendo porque he tenido la oportunidad de ver a Anita Sirgo, a Vicente Gutiérrez Solís, a algunas otras personas cuyo nombre no recuerdo. Eran militantes del Partido Comunista, creo que lo siguen siendo. Imagínense ustedes la cantidad de nombres de militantes del Partido Socialista con los que me he relacionado, que han vivido la dictadura, que la han sufrido, que la han condenado y que la han maldecido.
imagínense. He tenido relación con cientos de militantes de mi partido. Hoy aquí creo que solo hay 2 personas que tuvimos militancia política en la clandestinidad. Yo soy una de ellas. De manera que creo que puedo entender que se plantee una cuestión que tenga que ver con la denuncia, bueno, que es una expresión un tanto extraña en este contexto, quizás tenga más que ver con la vinculación con la denominada querella argentina, pero con la condena del franquismo. No es la primera vez que lo hacemos, no creo que los demócratas, cualquier demócrata, aquí se ha dicho, todos los demócratas ya han tenido ocasión de hacerlo y lo han hecho. Y no se puede convertir esto en una arma arrojadiza de unos demócratas contra otros. Pero de los cientos, de los miles de militantes del Partido Socialista con los que me relacioné, finalizada la dictadura, nunca me dieron un mal consejo. Nunca. Siempre hablaron del valor de la reconciliación. Siempre. Y siempre quisieron y siempre supieron que este país solo podía avanzar superando ese pasado, porque ese pasado era muy malo. Y no soy capaz de traer a la memoria ahora a ninguno de los militantes, ni aquellos con los que tuve una relación más intensa. Y he tratado de encontrar una referencia menos militante, de un demócrata que muere en el exilio en el año 44, en Londres, que tiene que abandonar Francia perseguido por la Gestapo y que se considera a sí mismo un demócrata y que dice que nunca él no ha querido permitirse el lujo de no tener ninguna solidaridad con los asesinos. Para un español quizás eso sea un lujo excesivo. La apuesta por los totalitarismos, decía, se debía al miedo de los sectarios al hombre libre e independiente. La causa de la libertad, entonces, en España, no había quien la defendiera. Sí, estoy hablando de Chávez Nogales, republicano. Le suena al presidente porque está entre sus lecturas también, y lo sé. Es un demócrata, un hazañista, un republicano, que vivió con absoluta perplejidad la crueldad del enfrentamiento. No tuvo la visión sectaria de considerar solo la maldad de un bando. La maldad intrínseca del fascismo y del franquismo es incuestionable. La represión durante 40 años es intolerable. Pero la maldad no es exclusiva de un régimen político ni de una persona. Lo que ocurre es que, ¿qué hay que hacer aquí? Vamos a votar a favor de esta iniciativa, porque está hablando de la condena de algo que nosotros hemos condenado. Ya digo que nosotros lo hemos condenado y he visto hasta quien lo maldice. Vamos a votar a favor de la denuncia. Ya es menos relevante la vinculación a la querella argentina, porque no se nos pide una vinculación en sentido estricto, se nos dice un apoyo, que es más una cuestión que tiene que ver con la emotividad que con la realidad jurídica. Pero es que las dificultades reales, jurídicas, tienen que ver con una constatación clara. La ley de amnistía del año 77, señorías. Este país ha aprobado una ley de amnistía y la ha aprobado como una reivindicación de los antifranquistas, de los demócratas. Una ley de amnistía. Y esto puede, señorías, chocar con el concepto de irretroactividad de las normas. Porque la amnistía, el cerrar ese episodio, no fue defendido por los que querían proteger los crímenes del franquismo. Fue defendido por los demócratas en las Cortes Generales como paso previo a que este país pudiera tener una Constitución. Y son especialmente relevantes las palabras de los ponentes, de los intervinientes en aquel debate. Estoy pensando en Marcelino Camacho, interviniente por el Partido Comunista, de Pablo Castellanos, interviniente por el Partido Socialista, o de Pilar Bravo, o de Unzueta,
¿De qué hablaban? Hablaban de la reconciliación. Era imprescindible y era una continuación de una política que en algún momento el Partido Comunista lo sabe, la política de reconciliación nacional iniciada en los años 60 como condición previa para lograr la democracia en España. De manera que sepamos exactamente de lo que estamos hablando y no le digamos a la gente ya solo lo que quiere oír, recordarles el dolor, los desaparecidos, los asesinatos. Hace 40 años ya que se aprobó la ley de amnistía. Ha habido reivindicaciones de todo tipo, de organismos internacionales pidiendo su derogación. Los gobiernos de España no lo han aceptado. Pero ha habido también iniciativas judiciales en la Audiencia Nacional que han sido rechazadas. Y hay opiniones de magistrados del Tribunal Supremo que pueden considerar, ¿puede el legislador actual revisar o revocar la legislación del año 77? Tendría que ver si es capaz de superar el límite de la irretroactividad, si lo puede redefinir de otra manera, si el límite del canon constitucional es vulnerable. Señorías, yo creo que no. Yo creo que no es vulnerable. No es que lo crea, es que pienso que no debe ser vulnerable. Señoría, no lo debe vaya ser. concluyendo. Señorías, apoyaremos esta iniciativa por lo que contiene de emocional, por respeto a nosotros mismos y a quienes fueron nuestros antepasados. Pero este país necesita concordia antes que enfrentamiento. La amnistía era una reivindicación política de los demócratas y el pasar página también. Gracias, señor Lastra. Finalizado el debate, pasamos a la votación. Un momento hasta que se incorpore la señora Espiño a su escaño. Comienza la votación. Resultados, señor secretario. 44 votos emitidos, 30 a favor, 3 en contra, 11 abstenciones. Por el resultado indicado, queda aprobada la proposición no de ley. Siguiente asunto, número 26, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre presentación de un proyecto de ley de puertos. Para la defensa de la proposición tiene la palabra el Grupo Popular.